los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 29 de abril, damos comienzo al programa 228 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los jueves a las 17 horas por radiocaput.com y los sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Obligados a volver, porque un día de octubre de 2016, un grupo de veteranos activistas del movimiento nacional sintieron la necesidad de sumarse a la resistencia contra el régimen neoliberal macrista y decidieron volver a la militancia activa fundando este programa. Comité de dirección: Norberto Raful, Edgardo Margiota, María Graciela Zavala y quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Martín Loza. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes, los oyentes de Obligados a Volver. Temario del programa número 228, que como es habitual, lo organizamos en dos bloques. En el primer bloque comenzamos con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota, y luego vienen las operetas, que es un resumen de los artículos políticos de la prensa hegemónica a través de sus columnistas especializados, con cierre al domingo 25 de abril. A continuación, ya arranca la política nacional con Carlos Olubica, y con eso cubrimos lo que llamamos el primer bloque del programa, pasando después al segundo, en el cual comienza Jorge Mancinelli con su informe económico. Le sigue en la columna de Cava que tiene Irene Ring y que se va a referir al tema de la presencialidad en la educación y el contagio del coronavirus. Para cerrar el programa, para cerrar el bloque, con la palabra de Jorge Rachid,
en una entrevista que le hicieron justo el domingo 25 de abril en Radio 10, y que expresa en su condición de ser médico sanitarista y militante político, desnudando la maniobra de Horacio Larreta. Cerramos el programa con un tema musical de Argentino Luna, que viene muy a cuento de la realidad de estos días, y se llama Ay Patria Mía. Bien, dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 29 de abril de 2011, rumbo a las elecciones presidenciales de octubre, los trabajadores festejan el 1 de mayo, su día, con un multitudinario acto en la avenida 9 de Julio. Hugo Moyano fue el orador principal. Allí dejó claro el apoyo del movimiento obrero al gobierno nacional. Repasó los logros del modelo que arrancó en 2003 y concluyó su discurso afirmando que Perón, Evita y Néstor pueden descansar en paz sabiendo que su legado está en buenas manos. Su discurso constituía un explícito pedido para que Cristina se presentase a la reelección. 30 de abril de 1977 se realiza la primera marcha de madres de Plaza de Mayo, dando inicio a una incansable lucha por saber la verdad y hacer justicia. Estas mujeres, nuestras madres de Plaza de Mayo, a partir de aquella marcha se fueron transformando en todo un símbolo de lucha y resistencia a nivel mundial contra este sistema socioeconómico que intenta avasallar los derechos de los pueblos. 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, fecha conmemorativa de las luchas y reivindicaciones sociales y laborales del movimiento obrero y de homenaje a los mártires de Chicago que fueron ejecutados en los Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886. 1 de mayo de 1968, la CGT de los argentinos da a conocer el llamado programa del 1 de mayo en un mensaje a los trabajadores y al pueblo argentino. 2 de mayo de 1982, un submarino británico hunde el crucero General Belgrano, fuera del área de exclusión declarada por Gran Bretaña. Obligados a volver, homenajea a las víctimas y a todos los combatientes de Malvinas. 3 de mayo de 2019, muere a los 71 años Juan Carlos Dante Gullo, referente histórico de la JP a fines de los 60 y los 70. En 1975, en plena vigencia del estado de sitio decretado por el Ejecutivo, Gullo resultó encarcelado y permaneció en condición de preso político hasta 1983. Mientras estaba en prisión durante la última dictadura militar, su madre y su hermano menor fueron secuestrados y permanecieron desaparecidos. En 2007 fue electo diputado nacional y en 2011 legislador de la Ciudad de Buenos Aires, donde se desempeñó como vicepresidente primero. 4 de mayo de 2010, Néstor Kirchner asume como secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, integrada por Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Venezuela, Chile, Guyana y Surinam. Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica, las operetas al 25 de abril que prepara Comuna.
comunicadores de la Argentina. La prensa opositora consagra a su candidato. El enfrentamiento político directo con el gobierno nacional, la sorprendente apropiación de la bandera de la educación y la bravuconada de no acatar un fallo judicial adverso le dieron por fin a Horacio Rodríguez Larreta el reconocimiento de los medios opositores como candidato en 2023. En este dispositivo editorial, la contrafigura sigue siendo Kicillof, que presiona no por el drama del récord de enfermos y muertos, sino por orden de ella. El raro caso de un brote estatista en la nación. El soporte noticioso y de opinión al jefe de gobierno porteño es muy caudaloso. Comprende títulos exultantes como el principal de Clarín del martes. La Corte frenó un intento del gobierno para anular la vuelta a las clases, cuando en verdad los Supremos no se pronunciaron sobre la cuestión de fondo, sino que se declararon competentes en el litigio. También incluye el relato según el cual el presidente Alberto Fernández no ejerce el cargo, una afirmación ya estampada semanas atrás y reactualizada con títulos como La semana en que Kicillof fue presidente, en La Nación. La fórmula es sencilla. Como en cualquier país del mundo, la adopción de restricciones a la circulación y actividades de cualquier clase no es noticia agradable para la población, de modo que en estos medios es enrostrada automáticamente al gobernador Kicillof y por transición a Cristina Kirchner. El deseo incontenible de un golpe político letal para el Frente de Todos llevó casi al delirio algunos discursos editoriales. González, en Clarín, creó la revolución de las escuelas, que agigantó a Larreta y descolocó al presidente. Así, desemboca en una crisis equivalente a la resolución 125 el conflicto sobre las retenciones que causó una gran derrota política al gobierno de la hoy vicepresidenta. El dispositivo hizo que también Luciana Vázquez, en La Nación, trazara el mismo paralelo con la 125, además de reivindicar a un nuevo actor, los padres de clase media y alta que se oponen al gobierno nacional con capital cultural y datos y evidencia científica. Estos panegíricos se mantuvieron día a día y llegaron a la tapa del Diario del Domingo. El despliegue conlleva convalidar la singular interpretación propia de covidiotas, según la cual el virus es inteligente y se detiene en la puerta de las escuelas, así como desiste de actuar en colectivos y subtes si allí van integrantes de la comunidad educativa. Por supuesto, exige también no publicar las cifras que muestran el incremento de contagios de COVID de niñas y niños, así como las muertes de maestras y maestros. La importancia política de la embestida de Larreta al gobierno nacional fue puesta blanco sobre negro por Román Lechman en Infobae, cuando publicó que en reunión de asesores porteños hubo coincidencia en no acatar el fallo que dispuso cumplir el DNU presidencial para no permitir que Alberto Fernández apareciera revalorizado en la opinión pública. El jefe de redacción de Clarín, Kirschbaum, que el domingo 18 le explicó en público a Larreta que debe seguir así, chocando con el Frente de Todos y complaciendo a los ultras de su sector, Bullrich, Macri, Cornejo, aunque sin mimetizarse con ellos, se congratula el domingo 25 porque el precandidato suma votos y tal vez pronto tenga para su cosecha una alianza con Randazzo, a quien ve como una figura capaz de quitarle votos al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Larreta tiene la centralidad en la oposición, agrega, y mucho más con la compañía de María Eugenia Vidal, la exgobernadora que para estos fines fue ascendida este domingo a posiciones muy visibles de Clarín, Infobae y La Nación. Por supuesto, el anuncio de la fabricación de la Sputnik V en la Argentina es una pésima noticia para esta comunión de fuerzas opositoras y por eso lo manipulan y a gran velocidad empiezan a diseminar el virus de la sospecha. Por eso al empresario Figueira se le atribuyen relaciones fluidas con el peronismo y amigos K. Carlos Pañi, en La Nación, es uno de los columnistas que asumió este trabajo sucio y fue secundado el viernes por Laura Di Marco, quien no se limitó a la siembra de desconfianza. Los puntos oscuros de la vacuna rusa. También ella habla del empresario muy vinculado al peronismo, lo que en parte atribuye, machiruleada mediante, a su mujer María Laura Leguizamón. Pero esto no es lo más llamativo. La redactora se detiene en que el Estado apoyará a Richmond primero para procesar y fraccionar el componente de la Sputnik V, que será importado en la etapa inicial y luego será fabricado en una planta que será construida para ese fin.
Muy sagaz, agrega que si se da ese apoyo significa que habrá recursos de todos los argentinos, lo cual le lleva a preguntar por qué, entonces, la vacuna no es fabricada directamente por laboratorios estatales en lugar de privados. Ya se ve, en campaña, el afán desesperado de hacer oposición al gobierno la lleva a contradecir la doctrina defendida por su diario desde su fundación en 1870. La organización noticiosa y de análisis para apuntalar al precandidato Larreta impuso otras obligaciones, como focalizar la saturación del sistema sanitario en el Gran Buenos Aires antes que en Ciudad y encontrar que las ferias comerciales al aire libre en el conurbano son mucho más peligrosas que las escuelas porteñas, aunque no tengan ventilación. También forzó la censura rotunda a la noticia de la gravísima irresponsabilidad del precandidato que, para las habituales fotos de campaña, se metió en un jardín de infantes y rompió una burbuja junto con la ministra de Contagiación, Acuña, pisoteando los protocolos de prevención que prohíben terminantemente a madres y padres entrar a un aula. Aunque la metralla mediática no descansa con el eslogan sobre la presión de Kicillof, aparecieron algunos llamados de atención, ciertamente aislados, intentando hacer entender también a Larreta que el colapso sanitario toca a su puerta. Jacqueline escribió el viernes unas líneas en las que critica por igual al Frente de Todos y a la oposición. Se ubica casi en un punto equidistante, algo muy infrecuente en estos medios, y advierte que la gravedad de la situación amenaza a todos por igual. Como es natural, la pandemia lleva a planes secundarios otros temas, aunque no faltan esfuerzos para mantener alto la defensa de intereses corporativos. Una vez más, Clarín coquetea con una devaluación que Fernández Canedo pronosticó como postelectoral. El viernes Bonelli habla del Plan Otoño para contener la inflación con medidas que repudia furiosamente, como controles de precios y otras regulaciones. Dice que hay empresarios que discutieron este plan y que acompañarán, pero eso sí, de mala gana. Ese mismo día ofrece otro episodio para la historia del oprobio periodístico argento. Bernstein, uno de los tantos periodistas independientes que trabaja para Clarín y La Nación, habla de una tormenta perfecta en la economía, una crisis macroeconómica casi inevitable. Solo falta saber, dice, cuándo ocurrirá, si en 2021 o 2023. Sin embargo, dice que en socorro del Frente de Todos interviene Tique, la diosa griega de la fortuna, que hace que suba el precio de la soja y que logra también el prodigio de que los bancos centrales de todos los países mantengan bajas las tasas de interés. Con argumentos como este, aquella ocurrencia del viento de cola parece una genialidad. Esto fue Operetas, Comuna, Comunicadores de Argentina, Facebook, Comunicadores de Argentina, Twitter, @ComunaRG. Hola a todas y a todos. Soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el martes 27 de abril al mediodía. Hoy voy a hablar de la rebeldía del gobierno de la ciudad de Buenos Aires frente a la decisión del gobierno nacional de aumentar las restricciones a ciertas actividades para contener la acelerada propagación del coronavirus con epicentro en el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA. En realidad, Rodríguez Larreta ni siquiera estuvo de acuerdo con las medidas tomadas el 9 de abril, especialmente en lo referido a la circulación nocturna, que de hecho nunca se molestó siquiera en controlar. Pero su rebelión más abierta fue a partir de lo resuelto por Alberto Fernández la semana siguiente, que además de ampliar el horario de veda para la circulación nocturna, dispuso para el AMBA la suspensión por 15 días, hasta el 30 de abril, de las clases presenciales en todos los niveles de la educación. La presencialidad en las escuelas fue la bandera elegida por el jefe de gobierno de la ciudad para plantarse como un remedo de caudillo conservador provincial,
ante el Poder Ejecutivo Nacional. Acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la supuesta vulneración de la autonomía porteña, pero los tiempos del máximo tribunal no le dieron la respuesta rápida que buscaba para sostener propagandísticamente su desacato al decreto de necesidad y urgencia presidencial. Entonces pergeñó una jugarreta típica del macrismo: buscar jueces amigos para que le dieran la razón. No le importó que fueran magistrados con competencia exclusiva en la ciudad de Buenos Aires, sin autoridad para resolver una cuestión federal, y en un trámite exprés de fin de semana consiguió un fallo a medida de su desobediencia. Luego tampoco le importó que un juez federal fulminara el fallo ilegal de los jueces locales y siguió adelante con su cruzada a favor de las clases presenciales, en el marco de un aumento explosivo de los casos de coronavirus y de las muertes por la pandemia. Frente a la reacción de docentes y de muchos padres y madres de alumnos y alumnas que no querían exponerse ni exponer a niños y niñas al riesgo de contagio, Larreta y su gente actuaron como mejor saben, con aprietes y amenazas de sanciones y descuento de haberes para los docentes y de cómputo de inasistencias y eventual pérdida de vacantes para alumnas y alumnos. Llegaron a tratar de armar verdaderas listas negras de los padres y madres, entre comillas, desobedientes. Es que saben mucho de represión y poco de educación, y son respetuosos, entre comillas, de la justicia solo cuando hace lo que ellos quieren. Pretendieron instalar el reino del revés, los desobedientes de la justicia colocando en el papel de insubordinados a los que quisieron acatar el DNU presidencial. Pero la presunta preocupación por la educación es solo una excusa para oponerse al gobierno nacional y recuperar espacio en la interna del macrismo. Si realmente le importara la educación, no hubiera permitido que en 13 años de gobierno PRO en la ciudad el presupuesto educativo perdiera 10 puntos de participación en el presupuesto total del distrito. Lo que está jugando Larreta, prematura e irresponsablemente, es su futura candidatura presidencial. Piensa que con este endurecimiento de su postura les resta margen de maniobra a sus competidores internos como Macri y Bullrich. Parece no darse cuenta de que el resultado es exactamente el contrario. Los exponentes de la llamada ala dura de Juntos por el Cambio le impusieron sus demandas de ruptura con el gobierno nacional y de ejercicio de una oposición salvaje. El problema para Larreta es que él gobierna un distrito y los otros no tienen ninguna responsabilidad de gestión. Dicho de otra manera, si la situación se desmadra por completo en la ciudad de Buenos Aires, esto es, si termina de colapsar el sistema de salud que ya está saturado, Macri y Bullrich se lavarán las manos y dejarán que el jefe de gobierno pague todos los costos políticos del desastre. Pero el problema no es solo para Larreta, porque el descontrol en la ciudad termina irradiando hacia el conurbano primero y luego a todo el país, como ya ocurrió el año pasado, claro que con una intensidad menor a la de este verdadero tsunami. Ya está ocurriendo que los porteños que necesitan una cama de terapia intensiva no la encuentran en su distrito y terminan internados en un hospital, clínica o sanatorio de la provincia de Buenos Aires. Por algo el viernes pasado estuvieron reunidos por casi 3 horas Alberto Fernández y Axel Kicillof en Casa Rosada, analizando alternativas para dar contención al desborde que se está produciendo en la ciudad de Buenos Aires. Porque la General Paz, como se ha dicho hasta el cansancio, no es una frontera, sino un lugar de paso entre los dos distritos. La irresponsabilidad de Larreta, jugando a ser candidato en medio del violento recrudecimiento de la pandemia, complica la vida de todas y todos los argentinos. Su incumplimiento de las medidas de prevención
boicotea todo lo que tratan de hacer el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires. Porque no solo desacata la suspensión de las clases presenciales, lo cual facilita los contagios en la comunidad educativa y las familias y sobrecarga el uso del transporte público de pasajeros, sino que tampoco controla las restricciones en el funcionamiento de bares y restaurantes, donde se ven a diario mesas ocupadas en el interior de los locales, cero respeto a los correspondientes aforos y a los horarios de cierre, además de no ejercer ningún control sobre la circulación nocturna. Habrá que ver la resolución que toma la Corte Suprema, si es que toma alguna antes del viernes 30, fecha en la que caducan los 2 decretos firmados este mes por el presidente. Un fallo de los cortesanos que le diera la razón a Larreta sería como una habilitación legal al descontrol que ya existe en la ciudad de Buenos Aires. Esperemos que esto no ocurra, porque en ese caso sí sería de gravedad institucional, concepto muy del gusto de los integrantes de la Corte cuando tienen que defender cuestiones corporativas como la de 2 jueces trasladados a dedo. Sería además una limitación muy severa a las posibilidades del Poder Ejecutivo Nacional de dictar la continuidad o la profundización de las medidas restrictivas para detener la ola de contagios y luego empezar a bajar los casos. Porque en el transcurso de esta semana el Gobierno Nacional deberá decidir como mínimo la continuidad de las medidas restrictivas vigentes al día de hoy, aumentando los controles para que se cumplan efectivamente, o profundizarlas como piden desde la Gobernación de la provincia de Buenos Aires. En cualquiera de los 2 casos, veremos cuál es la actitud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante la evidencia de que están al borde de la catástrofe sanitaria, situación de la que parece han empezado a tomar nota de acuerdo a las más recientes declaraciones de funcionarios como Santilli y Quirós. Hasta a sus periodistas amigos les cuesta cada vez más defender o encontrar quien defienda el descontrol que se observa en la capital federal. Llega el momento de la verdad para Rodríguez Larreta. Si quiere en serio tener alguna posibilidad en su aspiración de candidato presidencial en el momento que sea oportuno, o va a sucumbir ante la locura de Macri, Bullrich y un sector enfermo de odio de la sociedad porteña. Me despido de todas y todos con un fuerte abrazo. Les invitamos a conocer nuestros otros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver Programa Radial, y La Lealtad Política y Cultura, donde pueden leer las imperdibles publicaciones semanales y quincenales de nuestros columnistas. También en Facebook, el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Y el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor a través de un grupo de WhatsApp. También les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde podrán volver a ver y disfrutar programas ya emitidos. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos.
El colapso bursátil en los Estados Unidos de 1929 impactó en los mercados que ya estaban interconectados y puso en evidencia la necesidad de organizar un nuevo sistema monetario. Con aquella crisis, la libra esterlina consolidó el ocaso de su existencia como moneda mundial, al mismo tiempo que su respaldo, el patrón oro, puso en evidencia que no podía seguir sosteniéndola. La crisis mundial creó quebrantos, desocupación y deudas incobrables. Fue durante esa crisis que Keynes trabajó en la cuestión monetaria, produciendo un célebre tratado sobre la materia. Leyó los hechos y trató de ordenar sus manifestaciones monetarias, diferenciando lo que él denominó dinero propiamente dicho o dinero emitido por el Estado del dinero bancario, que era, escribió, simplemente el reconocimiento de una deuda, función que le permitía sustituir el dinero propiamente dicho para liquidar transacciones. Desde aquel tratado sobre el dinero de Keynes a la actualidad han transcurrido 91 años. Muchos fueron los cambios y adaptaciones que hizo el propio Keynes sobre su trabajo y muchas las transformaciones en el funcionamiento de la economía. Pero quedó como descripción válida y actual la diferenciación entre dinero emitido por el Estado y dinero bancario, que tiene por función ser una deuda que permita liquidar transacciones. El mercado de futuros es un ejemplo, y las aseguradores que intervienen en esos mercados también son ejemplos de dinero bancario. La suma de ambas deudas, las que son en dinero de los estados y las que se corresponden con dinero bancario, alcanzó en 2019 $255 billones y en 2020 superó 322% el Producto Bruto Anual del planeta. Esa es la manifestación de la mayor crisis económica mundial que haya tenido la humanidad. Una de las consecuencias de esa crisis es la desarticulación de los estados nacionales, comenzando por el principal emisor de dinero, que es Estados Unidos. El crecimiento de la crisis alimenta y produce expulsión de trabajadores, expansión de pobreza y población obligada a vivir en condiciones cada vez peores, empujada a la migración por el dinero concentrado que la origina y penaliza. El ascenso social, el derecho a la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, el derecho a la vida, ha sido puesto en cuestión por la concentración de riqueza que produce y se alimenta de la crisis. En ese estadio nos encontramos, y en él registramos que se necesitan estados nacionales y organizaciones regionales que los integren. Haciendo una introspección de nuestra situación nacional, constatamos que a pesar de todos los contratiempos y embestidas, la Argentina, a través de su gobierno nacional, mantiene el rumbo de la justicia social. Lo comprobamos en la política ejercida frente a la segunda ola de COVID-19. El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, en su último informe sobre la pandemia, detalla las características e impacto de los principales programas contracíclicos con foco en el refuerzo de la asignación universal por hijo. En esa línea nos informa que para morigerar los efectos en la economía, el Gobierno Nacional definió una ayuda de 15.000 pesos a beneficiarios y beneficiarias de la AUH y a adherentes de categorías más bajas del monotributo. Esa decisión pone en acto políticas de transferencias directas de ingresos para cuidar a las familias más vulnerables y hace visible, por contraste, la situación real de la ciudad de Buenos Aires. Respecto de la situación sanitaria, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda observa en Cava una caída del 10,9% de la inversión en salud en el periodo 2013-2020, al tiempo que los 31 hospitales que dependen de la jurisdicción sufrieron un ajuste durante el año pasado. En cuanto al cuidado de la educación y de los educandos y educadores, registra que entre 2013 y 2020 la inversión en educación en Cava se redujo 17,8%, mientras que los gastos de deuda e intereses se incrementaron
398,2%. En una representación gráfica que ilustra el registro, informa que el presupuesto en salud entre 2020 y 2019 aumentó en la ciudad de Buenos Aires 52,6%, mientras que en la nación creció 98%. Un gobierno que no dedica presupuesto o lo reduce a salud y educación mientras aumenta el presupuesto para pagar intereses de deuda, pone de manifiesto que es rehén de capitales financieros por errores o ineptitud, o hace evidente que es una administración conducida por individuos que priorizan esos intereses al tiempo que no tienen en cuenta las necesidades de la población que gobiernan. El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, en su informe, nos confirma qué rumbo sigue el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y lo hace en un gráfico elocuente. El presupuesto para pago de deuda representó en 2020 el 20,9% del presupuesto educativo y creció más del 600% de lo que fue en 2013. El presupuesto educativo. El pago de deuda para la administración de la Cava creció más del 600% entre 2013 y 2020. Es la administración de gente que entre fines de 2015 y 2019 estuvo a punto de hacer de la Argentina un Estado fallido. Modelo de organización originado y promovido por intereses que administran una acumulación de riquezas inéditas, integrada por dinero bancario y sustentada en la desposesión de riquezas naturales. Buenas tardes, compañeras y compañeros de Obligados a Volver. Soy Irene Ring. Hoy vamos a abordar la cuestión de los contagios y la presencialidad. Si bien trato temas que tienen que ver con Ciudad de Buenos Aires, el tema que estamos tratando sobre el coronavirus, la presencialidad y la virtualidad en las clases, es un tema que va más allá de Ciudad de Buenos Aires. Cuando el presidente de la Nación dispuso un decreto de necesidad y urgencia para por fin cuidarnos en lo que hace a lo alto nivel de circulación del virus, como para poner un tope, y en eso por fin, digo nuevamente, incluyó la suspensión de las clases. El gobernador de la ciudad, Rodríguez Larreta, decidió desconocer de distintas maneras un fallo que realmente hay que respetar, no solo porque lo dispone el presidente, sino por lo que implica. Pero bueno, él decidió apelar a la justicia, entre comillas, seguir su campaña mediática junto con Acuña, junto con Laura Alonso, diciendo que hay que seguir la presencialidad, que los chicos contagian poco, que los chicos no contagian. Vienen realizando a la vez distintas acciones, como me acabo de enterar hoy, un turnero para que los chicos que no tienen conectividad saquen un turno en la página del gobierno de la ciudad para ir a la escuela y usar las computadoras, cuando en realidad, en vez de exponer a la población vulnerable, lo que tendrían que hacer es entregar dispositivos y conectividad, en lugar de ¿se acuerdan las 6.500 computadoras que estaban disponibles para los chicos vulnerados y nunca las entregaron? Bueno, que las entreguen. Eso y todo lo que tengan que hacer para que la población deje de estar enfermándose, contagiándose, y para que no nos torturen más. Pero bueno, ellos están en campaña. Esto lo toman como una cuestión de ganar votos. La verdad que estar jugando con esto, ¿no? Para ganar o perder votos, cuando de lo que hablamos es la vida y la muerte,
es un insulto a la política, eso no es hacer política. Aparte también me parece que he comentado en otras columnas, hay distintas organizaciones no gubernamentales, asociaciones que están interesadas con esta presencialidad y que también están influenciando mucho en la campaña que hay en distintos medios de desinformación para que siga circulando que hay que seguir yendo a las aulas pese a que se sigan muriendo docentes, pese a que el sistema de salud esté colapsando, pese a que el nivel de contagios en niños y adolescentes subió vertiginosamente. Bueno, uno se pregunta cuáles son los intereses de estas ONG. Bueno, estas ONG siempre sacan rédito, ya sea si hay clases presenciales, si hay clases virtuales, así que eso se lo podríamos preguntar a Larreta y a todos los que siguen militando. Ya podríamos decir la muerte, porque mandar hoy en día a los niños a la escuela es mandarlos a exponerse, no solo a los niños, a los docentes también, a los no docentes, a los auxiliares. Y eso, bueno, no puede seguir así. Tenemos entonces un gobernador, Horacio Rodríguez Larreta, que no hace caso a lo que dictamina un gobierno nacional en una situación de emergencia, en una situación en la que se necesita cuidar a la población, en donde se necesita restringir la circulación. Un Rodríguez Larreta que no tiene en cuenta tampoco la experiencia internacional, como el caso de Israel, en donde hace unos pocos días un periodista planteaba en una entrevista que justamente se dieron cuenta en Israel que lo último que hay que abrir son las escuelas cuando hay un grado alto de circulación del virus. Porque en la escuela sí hay contagios y son muchos. Hay un montón de mitos que se fueron generando todo este tiempo, con que los niños y adolescentes no contagian, con que la escuela es un lugar seguro. Bueno, todo eso justamente son mitos. Acá se comprobó a sangre que eso es así, los chicos contagian y la escuela no es un lugar seguro. Piensen esto, antes de que empiecen las clases el promedio de casos era 4.000 aproximadamente. 14 días después de comenzar las clases pasamos a 16.000 y eso fue subiendo y subiendo. El tema es si los chicos contagian, los adolescentes contagian, circula mucha gente cuando hablamos del sistema educativo presencial. Hay trabajos y trabajos, hay trabajos que no hay manera, que hay que hacerlos de forma virtual, pero cuando se puede, presencial, perdón, pero cuando se puede hacer de forma virtual para salvar la salud y más con el tema de la escuela, con todas las millones de personas que moviliza, hay que hacerlo. Y acá hay que salirse de cuestiones de intereses mezquinos, espurios, económicos. Acá no puede haber lugar para mercaderes de la muerte. Y en relación a esto, bueno, es importante considerar que, bueno, Alberto Fernández tomó esta medida del DNU, ¿no? Con respecto a las clases, pero tenemos un ministro de Educación de Nación Trota que lamentablemente adhiere en muchas cuestiones a la forma en que se maneja Acuña y Larreta. Puigros renunció hace un tiempo por cuestiones internas, justamente, de formas de ver muy distintas las cosas, ¿no? Hay una forma que tiene más que ver con la educación ligada a la tercerización, y hay otra forma de ver la educación como ligada a un proyecto de país, a un proyecto donde la principal palabra la tiene el Estado y el gobierno que representa al pueblo, no empresas, ONGs, que los intereses que las guían son otros, distintos al de la construcción de una nación con una población ciudadana crítica. Bueno, discúlpenme, me extendí demasiado, este tema da para mucho más, pero bueno, no los puedo marear. Un abrazo enorme, ojalá que se pueda sostener la suspensión de la presencialidad y que tengamos virtual para no enfermar. Chau, chau. Precisamente por
la cantidad, este crecimiento tan abrupto de casos que está viendo, que no para, ¿qué aconseja usted que debería suceder? Cerrar todo, 21 días, lo veníamos diciendo por 14 días. Volver a fase 1, dice usted. Fase 1 con conservación de los lugares de trabajo productivos, que los patrones lleven a su gente a trabajar, que la actividad económica sea exclusivamente lo esencial, y dejémonos de embromar porque estamos matando a la gente. Esto está muy grave y todavía lo más dramático todavía no lo hemos visto. Entonces cuando yo hoy veo en la ciudad de Buenos Aires que está todo el mundo dilapidando su vida, pienso en los casi 550 muertos que tenemos en los trabajadores de la salud, entre enfermeras, camilleros, trabajadores y todo aquello que tiene que ver con nuestros administrativos, médicos, y la verdad es que digo, estamos viviendo en un mundo irreal, no sabemos lo que está pasando en el mundo, no informamos, no sabemos que está la región incendiada, que Chile está incendiado con 17 millones de chilenos bajo toque de queda, que Bolivia y Paraguay están tratando de entrar a la Argentina para ver si se pueden vacunar, porque ni siquiera tienen vacunas, y Brasil tiene colapso de los cementerios, yo nada en los sanatorios, y Uruguay no sabe hasta cuándo va a poder abrir la presencialidad, y acá pareciera que estamos viviendo en un mundo mágico. No puede ser, la verdad es que nosotros creemos que tenemos que no solamente tomar medidas, sino que tienen que ser medidas muy drásticas, que no son restrictivas, sino que son preventivas y de cuidado de la salud. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Perdón, termino con esto. Si a usted le digo que no pase por debajo de un andamio, que puede caer en la y yo no le estoy restringiendo la circulación, le estoy salvando la vida. Claro, exactamente. Ahora, doctor Rashid, diga una cosa, ¿por qué cree usted que se llegó a este punto, digamos? ¿Por qué esta cosa de no solamente, digamos, tomar una medida en contraria, sino además sostener una cosa que usted, por lo que está planteando epidemiológicamente, es casi un asesinato? Digamos, porque si en realidad uno dice que el único lugar seguro es la escuela, y que la escuela no contagia, y le hace repetir a un montón de gente, bueno, un montón de gente está repitiendo esto mismo que le dice Quirós y Larreta, la escuela no contagia. Ahí tiene varias explicaciones. La primera de ellas, mire, nosotros estábamos dispuestos como médicos, como sanitaristas, también como militantes políticos, a enfrentar las dos crisis sanitarias que se nos venían encima. La primera, reconstruir un país arrasado en lo sanitario, destruido, denigrado con la epidemia del dengue y del sarampión, con 4 millones de vacunas vencidas, sin hospitales, y tuvimos que hacerlo todo en tiempo récord porque sabíamos que se nos venía la pandemia. La segunda, enfrentar la pandemia con una estrategia de morigerar el impacto y aplanar la curva, que dio resultado porque el año pasado todas personas, claro, resultado relativo porque cuando hay muertos nadie puede festejar, ¿no es cierto? Pero todo argentino que se enfermó tuvo asistencia médica y farmacéutica, igual que no hubo saqueos porque hubo instrumentos económicos que permitieron controlar la situación. Pero siempre los sanitarios no sabíamos que teníamos que enfrentar una tercera guerra, que era el fuego de los opositores políticos que pasaron de categoría a ser enemigos de la patria y del pueblo, no de nosotros. Porque cuando ponen a 45 millones de argentinos de rehenes, atacando las políticas sanitarias, yo no sé si se han olvidado de la quema de los barbijos en Plaza de Mayo, si se han olvidado de que el virus no existía, que la pandemia restringía las libertades, de que las vacunas no servían para nada cuando fueron junto con lavarse las manos las dos medidas más espectaculares de la humanidad para salvar millones de vidas y derrotar enfermedades después que la Sputnik era... Entonces venimos luchando contra esto, y yo le voy a decir algo muy fuerte. Lo que están haciendo en la ciudad de Buenos Aires es buscar una excusa para confrontar con el gobierno, y es una excusa absolutamente golpista, destituyente, que está manejada por esto que dijo el Departamento de Estado de los Estados Unidos cuando planteó que las vacunas chinas e indias, chinas y rusas, eran un peligro para la seguridad nacional de ese país, de Estados Unidos. O sea que usted lo que dice es que atrás de toda esta historia está Estados Unidos. Está Estados Unidos, está el golpe destituyente, está el deterioro del gobierno, llámelo como quiera. Pero ningún país del mundo tuvo la agresión a las políticas sanitarias que hemos tenido acá por sectores de la oposición institucionalizada, porque en otros lugares, en cualquier lugar puede haber locos que se juntan en una plaza a protestar, pero la verdad que en la Argentina... Organizado.
Fue organizado. Organizados, minorías políticas institucionalizadas por el voto popular y una campaña mediática de medios que dejaron de ser medios de comunicación para transformarse en factores de poder. Y si quiero le cuento la película. Miren, Pfizer, uno de los dueños de Pfizer es BlackRock, Sí. el fondo de inversión buitre más grande del mundo, 9 billones de dólares. Es socio de Paul Singer, MNN, fondo buitre también. Los dos tributan en Goldman Sachs, banco que todo el mundo conoce por ser un banco de inversión de última instancia. Bien, Goldman Sachs es dueño del 50% de Clarín. Claro. Usted Hermoso. a ver, ¿por dónde viene el tema? Viene por el lado de las vacunas, digamos. Viene por todos lados, porque cuando uno empieza a tocar un ladrillo de un edificio colonial, el edificio se derrumba. Por eso cuando uno quiere plantear un simple impuesto a la riqueza, lo defienden como si fuese una guerra nuclear, porque cualquier ladrillo que uno le saque al edificio colonial se derrumba. Está bien. Y dígame una cosa, ¿cómo cree que va a fallar la Corte? Ya que estamos hablando un poco de todo. ¿Cómo cree que va a fallar la Corte, ya que usted es una persona política? Supongo que lo habrá pensado esto. La verdad es que la Corte va a intentar, en primer lugar, lavarse las manos, no quedar expuesta. En segundo lugar, hacer una cosa ya juzgada, porque va a determinar cuando ya pasaron los 15 días. Y va ¿Usted cree que el fallo no va a salir ahora esta semana? Yo creo que no, yo creo que va a ser flu, como siempre. Yo creo que va a ser flu. La verdad es que además si sale... ¿Flu qué sería? Escúcheme, ¿flu qué sería? ¿Flu sería como flota, digamos, una cosa...? Sí, claro, y la Corte es parte del edificio colonial. La justicia, la Corte que se abocó por dos jueces, se abocó en menos de 24 horas, no se puede abocar a un conflicto que tiene en vilo a millones de argentinos, está jugando ahí. Y usted dice que no va a haber fallo, y cuando salga el fallo, ¿qué va a decir? Y si cuando salga el fallo, vamos a ver si se arriesgan a jugar como tienen que jugar, con la camiseta puesta de la pertenencia que tienen. Otra cosa le quiero preguntar. A esta altura del partido, digamos, epidemiológicamente, ¿cómo sostiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Vamos a suponer que la Corte diga, la reta tiene razón, los chicos tienen que ir al colegio, lo más seguro para que los chicos estén es en el colegio, ¿no? Me parece casi una herejía repetir esa frase, pero igual la pongo como una cosa, digamos, así un tanto descabellada. Pero supongamos que la Corte lo diga. Entonces, digo, ¿usted cree que la Ciudad de Buenos Aires está en condiciones, la Ciudad de Buenos Aires o cualquier ciudad, de seguir mandando a los chicos al colegio con estos picos epidemiológicos que tenemos? Yo no sé si está en condiciones de mandar a los chicos al colegio, lo que sí le puedo asegurar que no está en condiciones de atender un solo paciente más que tenga un infarto, un accidente de tránsito o un accidente cerebrovascular, y los que tienen de COVID lo estamos atendiendo nosotros en General Rodríguez, en Luján, en Bursaco, en Adrogué, en Esteban Echeverría, y algunos que han tenido que ir a parar a Lobos, más lejos, a otros lugares, porque no dan abasto, y estamos atajándolo por suerte en la provincia de Buenos Aires, con la red que tenemos, donde por suerte hay distritos que están menos comprometidos y donde tenemos camas para poder asistir a personas que pagan 70.000 pesos la prepaga por mes y sin embargo tienen que viajar 2 o 3 horas en ambulancia para conseguir una Bien, cama. finalmente, última, apelando como siempre a su brutal honestidad. Usted dijo hace un rato, cuando empezó la entrevista, estamos viendo una fotografía o una película. Siempre hay que mirar la película. Por eso, de una película 2 semanas para atrás. Claro, A mí me da, si usted está bien, a ver, haciendo un cálculo rápido de los números, no exacto, pero más o menos, sería 1 o 2 días después de Semana Santa, 14 días para atrás, o yo estoy mal. Puede ser. Más o menos. En realidad, 14 días para atrás, hoy es 25, sería el 11. El 11 fue cuando arrancaron las restricciones primeras que impuso Alberto Fernández, de hasta las 23 horas. Sí, bueno, los pero vos restaurantes. ahí lo que te tenés... Ya pasó Semana Santa. Sí, pero... Sí, te pasó Semana Santa, pero los primeros casos y los primeros informes de Semana Santa más o menos son 4 o 5 días, vos tenés que contarlo, porque entre que se te manifiesta la enfermedad, entre que vas al médico, entre que está el resultado, pero eso y hubiera entre que te lo dan... más la semana pasada. Todos los datos de la semana pasada supuestamente son los 14 días de impacto de Semana Santa, que fueron estos últimos. Sí. Doctor Rashid, ¿usted cree que igual, así todo, ya con los números de mediados de mes, los casos
infectados y las muertes van a seguir creciendo? No, vamos a un escenario mucho más dramático que el que tenemos. No le quepa la menor duda. Hay especialistas cuando el virus manado sea prevalente en mayo, vamos a tener una multiplicación. Miren, los casos venían creciendo desde el 17 de febrero con la presencialidad. Y esto lo pueden consultar a Colenbri, lo pueden consultar a Jorge Ayala, lo pueden consultar a Willy Durán, lo pueden consultar a Ezequiel Álvarez, pueden consultar a Barrio Nuevo de Corrientes, pueden consultar a todos los matemáticos que nos vienen marcando cómo se va dando la curva. Antes había una duplicación cada 14 días, ahora cada 7, cada 10 está duplicando el virus. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Díganmelo ustedes. Para usted también, ¿no? A partir de mayo ya, en una semana, va a ser la cepa Manaus la que circule con... Va a ser la prevalente, sí, señor. Va a ser la prevalente. Doctor Rashid, gracias por estos minutos. Ay, patria mía, cómo te cuesta sacarle el traje a tu pobrerío. Todos sabemos que el pueblo es pobre, todos sabemos que el suelo es rico. Ay, patria mía, cómo te cuesta cuidar tu gente cuando es honrada. Se van para arriba los inmorales, se van para abajo los que trabajan. Ay, patria mía, tanta pobreza en esta tierra es un disparate, pero está todo premeditado para no encontrarle el agujero al mate. Ay, patria mía, cuánta tristeza, niños hambrientos, cuánto dolor. Siempre salimos de Guatemala para meternos en Guatepeor. Ay, patria mía, qué maleficio nos han metido pa' tanto mal. Según me han dicho, vamos pa'l fondo, el monetario internacional. Ay, patria mía, pa' esta pelea, el pobre tiene la lanza mocha y andamos todos a las cuerpeadas, igual que perro en cancha de bocha. Ay, patria mía, anda tu gente sin encontrarse con su salario y así nos tienen de un lado pa'l otro como familia de ferroviario. Ay, patria mía, cuánta promesa, después del voto viene el olvido y así nos hacen temblar la pera igual que chicos recién nacidos. Ay, patria mía, cuánto discurso, ay, patria mía, nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería. Nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería. Nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería. Nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería. Nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Martín Loza, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes, por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestra página de Facebook. Les invitamos a escucharnos este sábado a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial.
y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17 horas aquí en radiocaput.com. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción. Thank you.